¿qué tal? Mi nombre es Priscila Girón Blanco y actualmente soy estudiante de UNIDEP y estoy cursando una maestría en gestión de proyectos. Estoy haciendo este video para darles información respecto a auditoría posterior a la implementación. La importancia de evaluación de proyectos radica en una auditoría posterior que supone implementar un seguimiento y control que permita establecer una comparación para poder determinar y medir la evaluación del proyecto, detectar desviaciones y necesidades y establecer las medidas de mejora necesarias a lo largo del proceso. Además, todos los procesos de evaluación precisa de un monitoreo y seguimiento y un control continuo que permita, número 1, comprobar que el proyecto evolucione conforme al plan diseñado, y número 2, detectar amenazas y oportunidades que anticipen a ellas y tomar las decisiones oportunas en cada momento. Los conceptos básicos o puntos claves de una auditoría posterior a la implementación es la evaluación de los proyectos en un proceso de valoración en el cual se analizan todos los elementos que intervienen en el proyecto con el fin de determinar su viabilidad y su eficacia y calcular los posibles riesgos y determinar las respuestas. Se trata de una fase fundamental con independencia de sus características y tamaño del proyecto en cuestión. No obstante, el término evaluar implica mucho más que valorar. Este concepto supone la recogida y análisis de datos de manera continua. Debemos de considerar 6 puntos claves importantes respecto a la auditoría posterior a la implementación. El primer paso es definir el alcance de los objetivos de la revisión de una auditoría. ¿Cuáles son las preguntas claves que se desean responder? ¿Qué tan bien el proyecto cumplió con los objetivos? ¿Qué tan satisfechos están los clientes? ¿Qué tan eficiente fue el proceso? ¿Y cuáles fueron los desafíos del proyecto? ¿Cómo mediría el rendimiento del proyecto? ¿Quiénes son las partes interesadas y los participantes involucrados en la revisión de la auditoría? ¿Y cuáles son sus funciones y responsabilidades? El segundo punto importante a considerar es el recopilar y analizar los datos relacionados con los objetivos de revisión y auditoría. Puede utilizar varias fuentes y métodos como encuestas, entrevistas, formularios de comentarios, métricas, informes, registros y observaciones. Debe comparar los resultados reales con los resultados esperados e identificar las brechas, problemas, errores y desviaciones. También debe de buscar las causas fundamentales, los impactos y las tendencias de los problemas y los éxitos. El tercer paso es preparar y presentar los resultados de la revisión de la auditoría. Debe de organizar y resumir los datos de una manera clara y concisa, utilizando cuadros, tablas gráficas y narrativas. Debe de resaltar las fortalezas, debilidades y oportunidades y amenazas del proyecto y así proporcionar evidencia y ejemplos para respaldar sus conclusiones. También debe de hacer recomendaciones de mejora, así como acciones correctivas y pasos de seguimiento. El cuarto punto es validar y verificar los resultados de revisión de la auditoría. Debe de invitar a las partes interesadas y participantes para recibir un comentario y aporte, asegurarse de que estén de acuerdo con sus hallazgos y recomendaciones. También debe de verificar la precisión, la integridad y la confiabilidad de los datos y el análisis para abordar cualquier discrepancia o conflicto. También debe de probar y confirmar que el proyecto esté conforme a lo previsto y que cumpla con los estándares de calidad y de seguridad. El punto número 5 es implementar y monitorear las acciones basadas en los hallazgos y en las recomendaciones de la revisión de la auditoría. Deben priorizar y asignar tareas, recursos y responsabilidades para las acciones, establecer un cronograma y un presupuesto para ello. También debe de comunicarse y coordinarse con las partes interesadas y los participantes, mantener la información del progreso y de los resultados. También debe realizar un seguimiento del rendimiento y del impacto de las acciones e informar cualquier problema o cambio. El paso final, el número 6, sería documentar y compartir las lecciones aprendidas de la revisión y auditoría. Debe capturar y registrar las mejores prácticas, consejos, trucos, trampas y desafíos del proyecto. También cómo fueron superadas. También debe identificar las áreas de mejora, innovación o desarrollo posterior. También debe de compartir y difundir las lecciones aprendidas con las partes relevantes del proyecto.
Y en conclusión, podemos determinar que una auditoría posterior de un proyecto es fundamental, ya que el proceso de valoración en el cual se utilizan todos los elementos que intervienen en el proyecto con el fin de determinar su viabilidad y eficacia, como también calcular los posibles riesgos y determinar las respuestas. Gracias por su atención, espero el video haya sido de su agrado y hayan encontrado valiosa información. Hasta la próxima.